escuchar palabra de Dios. Amén. Muy bien, la diferencia entre creyentes y discípulos. La diferencia entre creyentes y discípulos. Y le voy a invitar a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 16 al versículo 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué tremenda promesa! Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, si usted prestó atención, de acuerdo al tema, usted habrá notado que en el versículo 19 dice claramente que Jesús nos mandó a ser ¿qué? Discípulos. No nos mandó a ser creyentes. ¿Me entendió? El problema de nuestras iglesias evangélicas es que muchos de nuestros miembros están convencidos de que Cristo es el Señor, están convencidos de que Cristo salva y viene pronto, están convencidos de que Cristo sana, restaura y bendice, pero no están totalmente comprometidos con el Señor. Por esa razón es que vemos personas que hoy están en la iglesia y mañana no. ¿Dónde están los que vinieron la semana pasada? ¿Dónde están? Cambian fácilmente de pensar. ¿Por qué? Porque les da igual venir a la casa de papá o no venir. Les da lo mismo. Viven bajo su libre albedrío. ¿Qué es albedrío? Nuestra propia decisión. No me importa lo que tú piensas, no me importa lo que Dios piensa, me importa lo que yo pienso. Entonces yo vivo bajo mi libre albedrío, ya que ellos deciden lo que quieren y lo que no quieren hacer, porque no tienen un compromiso con el Señor. Examinemos un creyente para que podamos entender el corazón de Dios y dónde yo voy en esta hora. ¿Amén? Creyente, ¿qué es un creyente? Muy bien. El templo de Buda de Hades, Yu-Fo-Si, fue levantado en 1882 para albergar dos culturas de jade de Buda, llegada desde Burma, Birmania. En la actualidad es el templo budista más célebre de Shanghái. Las personas que van y adoran esta estatua, fíjense en que el Buda, ahí está, el Buda es de jade, no es de un material cualquiera, es de jade. Y después voy a explicar qué es el jade y por qué lo usan, para que podamos entender bien. Las personas que van y adoran esta estatua son creyentes de lo que creen. Creen en ciertos milagros sin siquiera averiguar el trasfondo. O sea, ¿de dónde provienen muchas de estas creencias? Cualquiera puede creer en algo, ¿es verdad o no? Sí. Yo creo que hasta los ateos creen en no creer en nada. ¿Verdad? ¿Tienen una creencia, no creen en nada? O sea, todos creemos en algo. Hace más de 5.000 años se utiliza el jade en China. ¿Usted se preguntó por qué los orientales utilizan el jade en diferentes amuletos? Uy, acá vivimos en un barrio, por decirlo así, que está lleno de orientales. Llenísimo. Y vemos que los orientales usan mucho el jade en las pulseras, en las cadenas, en los pendientes, anillos de jades. Usan muchísimo el jade. Muy bien. ¿Por qué utilizan los orientales el jade en diferentes amuletos?
Porque según ellos dicen que trae suerte. ¿Se acuerdan la pulsera balance? ¿Cuántos no compraron la pulsera balance? Porque les curaba la enfermedad, porque les traía suerte, etcétera, etcétera. Veamos. En la antigua China, el jade era conocido como yu, o joya real. Vamos a leerlo para que usted pueda verlo con sus propios ojos. Su valor es comparable al de los diamantes o el oro en la cultura occidental, o sea, nuestra cultura. Su dureza hace que sea ideal para su uso en armas y herramientas. Sin embargo, su belleza lo hizo popular para el uso en figuras de cultos, muebles para los miembros de la familia imperial y adornos de joyería. El jade fue considerado una piedra muy poderosa y se utilizaba en las ceremonias rituales desde tan temprano como 5000 años antes de Cristo. En China, el pueblo chino ve el jade como una piedra que tiene el poder para proteger el cuerpo y el espíritu, tanto para los vivos como para los muertos. ¿Está entendiendo? Ni protege a los vivos y mucho menos a los muertos. El valor del jade se ha extendido más allá de Asia. En América Central, los mayas, los aztecas y los olmecas valoraron más el jade que el oro. En Nueva Zelanda, las tribus indígenas maoríes tallaron el jade en arma e instrumento de culto. Incluso en el antiguo Egipto, el jade era considerado una piedra que contiene el balance de la paz interior y el amor. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Yo no necesito jade, yo no necesito un amuleto, yo necesito una conexión con el Padre de la Gloria, eso es todo. Continuemos. En la antigua China la gente usaba el jade para alejar el mal y el daño. Fue tallado en pequeños discos simbólicos llamados pi, que se utilizaban en las ceremonias religiosas. Muchos chinos llevaban colgantes de jade y ornamentos para indicar el estado social. Antiguas creencias asociadas con el poder del jade todavía existen, incluyendo la práctica de usar pulseras de jade para su protección. Por eso vemos tantos los orientales con las pulseras de jade, que es un color verde. Hay blancos también, pero la mayoría las vemos en color verde. Muy bien. A ver, ahora me perdí. Antiguas creencias sociales con el poder del jade. ¿Estoy ahí? Ok. Todavía existen, incluyendo la práctica de usar pulseras de jades para su protección. Los padres chinos a menudo dan a sus hijas o hijos pulsera de jades para recordarles la protección de los padres y el amor. ¿Usted necesita una pulsera para recordar la protección de sus padres? El jade es considerado como un símbolo de lo bello y precioso que encarna las virtudes de Confucio. Y bien confundidos que están, la verdad. El coraje, la comprensión, la humildad, la sabiduría y la justicia. Ahora, usted va a encontrar creyentes. Este fue simplemente para que usted pueda entender lo que es un creyente, porque yo podía darle muchos más ejemplos aún de nuestra propia cultura, ¿no es cierto? Pero usted ya la conoce. Entonces no hace falta que se lo explique, usted ya lo sabe. Usted va a encontrar creyentes porque viven bajo su libre albedrío, ya que ellos deciden lo que quieren y lo que no quieren creer. Nadie nos obliga a creer nada. Yo creo lo que yo quiero. Dios no quiere únicamente creyentes, el corazón de Dios va más allá. Él quiere discípulos entregados a su servicio. Si usted cree que cuando va a un restaurante oriental, un restaurante chino, traerse un Buda a su casa por diferentes razones y lo pone de decoración, usted está creyendo en ese Buda, quiera o no, porque usted no va a llevar a su casa lo que no está de acuerdo. ¿Es así?
A veces nosotros creemos en ciertas cosas. Por ejemplo, Dios me está dando un tema que es, ¿qué tienes en tu casa? Y lo vamos a estar escuchando, no el domingo que viene, el próximo domingo. Y van a ver cuántas cosas nosotros llevamos inconscientemente o ignorantemente a nuestros hogares, sin saber de dónde viene el trasfondo. Y decimos que no creemos, pero si yo lo llevo es porque creo que eso está bien para mí. Bien sencillo, bien sencillo. Por ejemplo, vemos ahora los jóvenes con playeras con calaveras. ¿Y por qué se ponen las playeras con calaveras? ¿Por qué usted cree? Porque creen en esas cosas. Si no, no se las pondrían. Y podríamos nombrar muchísimas cosas más todavía donde nosotros podemos depositar nuestra creencia. Pero vayamos a ver la definición de creyente. ¿Qué es un creyente? Un creyente es devoto, seguidor, piadoso y religioso. Eso es lo que es un creyente. Nuestro Señor Jesucristo condenó la religión y a los religiosos. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice? Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Ahora veamos la definición de discípulo, porque ahí está donde nosotros queremos entrar, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un apóstol, es un maestro, es un evangelista, es un ministro, es un profeta, es un embajador, es un mensajero, es un anunciador. Cualquiera de nosotros podemos ser todas estas cosas. No hay personas especiales en el reino, hay llamados, sí, para todo aquel que quiere acudir al llamado de Dios. Y entonces podemos llegar a hacer todas estas cosas. Tomando el espejo de la palabra de Dios, vamos a analizar si nosotros somos creyentes o somos discípulos. Dios quiere resultado. Y Él invirtió el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo invirtió por algo. No fue para nada. Fue para darnos la salvación y vida eterna. Y a Él le costó muchísimo. Y a veces nosotros preferimos más ser creyentes que ser discípulos. Porque no hemos entendido realmente el plan de salvación. No hemos entendido realmente el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos hemos sido llamados por el Señor, como les dije anteriormente, para que seamos sus discípulos y hagamos más discípulos. Y yo le voy a mostrar a usted 10 diferencias entre creyente y discípulo, para entender todavía más. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. Hay una gran diferencia. El creyente espera que lo alimenten, el discípulo alimenta a otros, busca a otros. La mayoría de creyentes, su tarea principal es consumir lo que el reino ofrece. Pero pocas veces, por no decir ninguna o nunca, se ponen a la disposición del Señor en todo lo que son y en todo lo que hacen. Porque todos nosotros tenemos talentos, todos nosotros tenemos virtudes, todos nosotros tenemos algo para dar para el reino. En otras palabras, les gusta recibir, pero no les gusta nunca dar. Y además viven conforme con lo que son y no con lo que hacen. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente común casi nunca piensa en los demás.
La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Si puedo, lo hago. Si me conviene, lo hago. Si no tengo ganas, no lo hago. Me siento hoy deprimido, no lo hago. O no voy. No me importa si me están esperando. De todas maneras, no tengo ganas de hacerlo. Piensa, ¿qué puedo obtener con esto? ¿En qué me va a beneficiar esto a mí? El discípulo se reproduce siguiendo este pensamiento de compartir con los demás lo que recibe. Y esto es para cada ministerio, mi hermano. Si usted tiene un ministerio a su cargo, usted tiene que formar un Timoteo, un discípulo. Porque usted no sabe cuánto tiempo va a estar en ese ministerio. Puede que el Señor lo mueva a otra ciudad, puede que el Señor lo mueva a otro estado, puede que el Señor lo cambie de iglesia. Pueden suceder muchísimas cosas. Y ese lugar no tiene que estar vacío, tiene que haber un discípulo suyo que usted lo estuvo entrenando, porque si cualquier cosa a usted le sucede, se enferma, no puede llegar, se va de vacaciones, la iglesia es un lugar público, tiene que seguir funcionando de la misma manera. Entonces yo no estoy, pero alguien va a tener que ocupar el lugar cuando yo no esté. Entonces eso es para cada uno que tenga un ministerio. Recuerde que usted tiene que formar un Timoteo, tiene que formar a otra persona, que cuando usted no está, esa persona puede ocupar su lugar como si usted estuviera. El discípulo se reproduce siguiendo este pensamiento de compartir con los demás lo que recibe. Si hay algo que es de beneficio para mí, yo lo quiero compartir con ustedes. Ahora, después es responsabilidad de ustedes si lo quieren poner en práctica o no. Pero yo lo comparto porque para mí fue de bendición y puede ser de bendición para su vida también. Experiencias que uno tiene con el Señor. El discípulo las comparte con todos aquellos que necesitan una palabra de Dios. Primera Corintios capítulo 14 versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El creyente se gana, el discípulo se hace. Nadie nació sabiendo, nadie. Nos vamos haciendo, nos vamos formando. Billy Graham dijo estas palabras: cuesta un 10% de esfuerzo para ganar una persona para Cristo, pero cuesta 90% de esfuerzo para que permanezca en Cristo. Yo les estaba diciendo la semana pasada a los hermanos en la clase de la mañana, posiblemente usted se desilusione de mí. Pero si usted se desilusiona de mí, le voy a pedir un favor. Desilusiónese de mí, pero no se desilusione de Dios. Porque cuando nosotros tenemos la tendencia que nos desilusionamos de una persona, entonces nos desilusionamos de Dios. Y Dios no tiene la culpa de nada. Dios tiene la culpa de mi manera de actuar. No, no la tiene. Yo soy la única responsable, yo soy la única culpable de mis decisiones. Entonces usted desilusiónese de mí, pero siga fiel al Señor. En otra palabra, a los creyentes siempre hay que animarlos. Si no los llama por teléfono, no llegan. Si no les manda un texto, no llegan. Hay que darle aspirinas todo el tiempo. ¿Qué pasó que no llegó a la iglesia? Mientras que el discípulo es líder. No necesita que le digan. Llega. No tiene problema porque sabe cuál es su responsabilidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo se ha destetado para servir.
1 Samuel capítulo 1 versículo 23 dice, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cuando cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo, hasta que lo destetó. La mayoría de los creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento. Mire, mi hermano, lo que usted recibe acá los viernes, lo que usted recibe los domingos en las 2 clases, son puras migajas. Si usted no escudriña la palabra en su casa, usted va a tener siempre el síndrome de Peter Pan, siempre enanito se va a quedar. Porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros de escudriñar las Escrituras y de crecer y de buscar. Usted no se conforme con lo que yo le estoy diciendo o con lo que le dicen en otros púlpitos o lo que dicen en la radio. Busque por sus propios medios, indague, averigüe si lo que le están diciendo es verdad. Si lo que le están diciendo es bíblico o no es bíblico o es una herejía. Porque si no somos movidos por vientos de doctrina y llevados por cualquier lado. Pero esa es su responsabilidad y es mi responsabilidad delante de Dios de ir creciendo en su palabra. Un padre va con su niño por la calle y de pronto el niño se cae. ¿Qué es lo que hace el niño cuando va con el padre o con la madre por la calle y se cae? ¿Qué es lo que hace? ¿Se levanta? No. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Mira a la mamá o mira al papá como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? No sé qué tengo que hacer. Cuando mis hijos se caían, yo les decía, levántate por tus propios medios. Porque tienes que aprender a levantarte por tus propios medios. No siempre vamos a estar ahí. No siempre. Los niños van a la escuela, comienza kindergarten, jardín. Ahí se van a caer, ahí los otros niños le van a pegar y ellos van a tener que saber cómo solucionar ese problema. Cómo defenderse, cómo levantarse. Porque ahí por más que mire, mamá no está y papá tampoco. Entonces va a tener que aprender cómo se va a levantar, cómo va a reaccionar, qué es lo que tiene que hacer. Y lo mismo sucede con nosotros los cristianos. Exactamente lo mismo. Si yo no me levanto, ¿sabe qué va a pasar? Voy a estar todo el día tirado en la calle. Mire, si usted no se levanta en el nombre de Jesús, usted va a tener depresión. Porque problemas tenemos y muchos. Y llegan cuando menos los esperamos. Y no llegan de a uno. Parece que vienen en carroza muchas veces. Bien llenitos. No terminamos de solucionar uno y ya está el otro en puerta. Y a veces tenemos 2 en puerta que nos están esperando a ver qué vamos a hacer. Y me imagino, yo no sé porque no lo veo ese espíritu, pero Satanás debe estar así. Bueno, a ver, tú que dices que eres cristiano, a ver cómo vas a solucionar esto. Tú que dices que eres cristiano, a ver cómo vas a solucionar esto. Muchos creyentes quieren que los pastores o determinado líder los visite y los traiga a la iglesia y los consuele. Deje de ser bebé espiritual, mi hermano, por favor. A sus 40 años, a sus 30 años, ¿está esperando que lo consuelen y que lo vayan a buscar para traerlo a la iglesia? Yo creo que tenemos que crecer, ¿no? Que tenemos que madurar. Quieren que los pastores o líderes vivan orando por ellos, que ayunen por ellos, pero ellos no hacen nada por sí mismos. Una vez yo me puse de acuerdo con una hermana en que íbamos a ayunar y a orar las 2, por un problema de ella, no mío, Especifico y le voy a decir por qué. Porque yo oré, yo ayuné, pero ella ni oró ni ayunó. ¿De quién era el problema? ¿Quién era la interesada? Pero queremos que otros nos hagan las cosas. ¿Me está entendiendo, verdad? Los creyentes son niños con el chupón en la boca, mientras que el discípulo busca siempre su propio alimento.
El otro día estábamos en un restaurante, creo, y estaba viendo la persona que estaba en la mesa de al lado. La mamá estaba comiendo y atendiendo a una niña como, calculo que tendría unos 2 años, 2, 3 años. Y el papá levantó al bebé del car seat, lo tenía ahí lo agarró en brazos, y entonces agarraba comida de la esposa, la masticaba él primero y después se la daba a su hijo a comer. Pequeñito de meses, ¿eh? ¿Será que el niño necesitaba ese tipo de alimento? A veces me pregunto, ¿no? Especialmente cuando nosotros, hermanos, que somos adultos, con todas las bacterias, con todas las cosas que escuchamos, y masticamos nosotros nuestra comida y se la pasamos a nuestro bebé. Muchos acostumbran hasta limpiar el chupón y dárselo al bebé. El discípulo siempre está listo para servir a los demás. El creyente siempre busca halagos. Uy, a mí no me reconoció el pastor. De mí no se acordaron. Pero el discípulo, el sacrificio vivo. Hay una gran diferencia. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si dentro del cristianismo no estuviésemos tan preocupados por los reconocimientos personales, ya hubiésemos ganado muchas ciudades y hasta el mundo para Cristo. El creyente entrega parte de sus ganancias. Es que no lo puedo dar todo porque no me va a alcanzar. No lo des y tampoco te va a alcanzar. Es un principio bíblico. Es para ti y es para mí también. El discípulo entrega toda su vida. Hay algunos pensamientos que predominan en las iglesias de hoy. Que Dios está allá en el cielo como un ser espiritual y que nosotros estamos acá en la tierra muy distantes de Dios. Ese es el Dios que nos enseñaron a nosotros en la iglesia tradicional, pero no es el Dios que nosotros tenemos ahora. Porque el Dios que tenemos ahora es un Dios personal. No está distante de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Porque a Él le plació vivir en nosotros para guiarnos, para conducirnos. Y nos dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y teniendo su majestad y gloria allá en los cielos, vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros. Para poder entendernos. Lloró como nosotros, necesitó comer como nosotros, necesitó dormir como nosotros, necesitó caminar como nosotros. De la misma manera, para podernos entender. Él no está distante, Él está aquí, Él está acá, Él está allá, Él está allá. Hablamos del 10% para el Señor. Esto es una lucha que viene a través de años. ¿Cuánto hay que darle al Señor? ¿Si el 10% de lo neto o de lo bruto? Es bruto pensar de esa manera. Porque Dios no se queda con nada. ¿Qué importa si es de lo bruto, si es de lo neto? Con que Dios me dé salud, hermanos, ya es más que suficiente. ¿Qué voy a estar pensando en lo bruto y en lo neto? ¿Una diferencia de un par de dólares nada más? ¿Y sabe qué pasa? Que el creyente no es desprendido en el bolsillo. Todavía no lo hizo el Señor del bolsillo. El discípulo sí. El discípulo hizo su bolsillo el Señor. Y por eso es desprendido, por eso puede dar. ¿Saben? A veces discutimos tanto por el 10%, que si tenemos que darlo o no darlo, pero si al Señor le corresponde el 100%. Ahora imagínense ustedes, si a Dios le hubiese placido que le diéramos el 90% y dejarnos a nosotros con el 10%.
Hubiésemos pataleado más todavía, ¿verdad? Salmos 24:1, miren lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él no necesita nuestro dinero. Él quiere ver corazones agradecidos y corazones obedientes. Es todo lo que Él quiere, nada más. El apóstol Pablo, mire lo que le dijo a los filipenses. Y esto es para aprenderlo de memoria, hermanos, porque es para mí y es para usted también. Fíjense en lo que le dijo. No es que busque dádivas, no estamos buscando dádivas. El Señor no está buscando tampoco dádivas, pero mire, sino que busco fruto que abunden para vuestra cuenta. El hecho de que usted venga y deposite lo que a usted le corresponde depositar, hermano, ¿sabe qué? Son frutos para la cuenta de usted. Y cuando usted está en un momento de necesidad, usted tiene una cuenta bancaria en el cielo y usted solamente ora y ¿sabe qué? El Señor viene y provee de esa cuenta bancaria y le da a usted para que usted pueda responder en ese momento. Pero si usted no se hizo una cuenta bancaria, ¿cómo usted puede pedir que el Señor bendiga? Haceos tesoros en los cielos, dice la Escritura. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos al banco, a cualquier banco. Yo no sé, no quiero hacerle propaganda a ningún banco. Suponga que usted va a su banco particular. Y usted va y le dice a la cajera, por favor, quiero retirar $1000. Muy bien, muéstreme el número de su cuenta. Y usted le dice, pero no, ¿sabe qué? Yo no tengo cuenta. Y entonces, ¿cómo le voy a entregar los $1000? Imposible, ¿verdad? Si no tenemos, no podemos sacar. Lo mismo sucede en el reino de los cielos. Si yo no me hago tesoros en los cielos, ¿cómo voy a pretender después de que Dios me rescate en momentos de necesidad? Él es amor, Él es misericordia, Él nos va a rescatar de alguna manera, pero nosotros tenemos que ser conscientes en lo que nosotros hacemos. Y no es que Dios responde por lo que nosotros damos, porque Él es amor por sobre todas las cosas. No me malentienda, por favor. No estoy diciendo eso, pero sí estoy hablando de responsabilidad, que es lo que nos corresponde a nosotros. El creyente y el discípulo gozan de aire acondicionado, alfombra, asientos, boletín, papel higiénico, papel toalla, jabones, bendiciones y pisan sobre una alfombra limpia. ¿Qué tal? El creyente no le da todo a Dios, el discípulo da para que otros se gocen. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. Y una de las cosas que a Jesús no lo querían, porque Él tenía ideas revolucionarias. Él venía a revolucionar una religión, Él venía a revolucionar una cultura. Y ellos no estaban de acuerdo con el pensamiento de Jesús. Y por eso siempre lo perseguían y querían matarlo. Porque Jesús era revolucionario. El creyente puede caer en rutina, el discípulo es revolucionario. Uno de los peligros del creyente es quedarse estancado en los triunfos y victorias del pasado. Yo he escuchado decir por hermanos que sacan el ID del pasado. Ay, cómo nos bendecía el Señor en el pasado. Ay, cómo me usaba el Señor en el pasado. El Señor, cuando yo imponía manos, las personas caían bajo el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo te usa el Señor hoy? Porque el ID que nosotros tenemos para conducir lo tenemos que renovar cada 4 años. Muéstrele usted el ID del pasado al policía y a ver cómo le va. Y lo mismo sucede con nosotros los cristianos. Tenemos que renovar nuestro ID. ¿Cómo me usa Dios hoy? ¿He crecido para que Dios me use hoy? ¿O me he quedado estancado? Hablan del pasado como una rutina y notemos lo siguiente. Y esto
para que quede grabado. Si usted le quita la T a la palabra rutina, ya cambia el significado. ¿Por qué? Porque la rutina es la ruina de cualquier iglesia o ministerio. El discípulo busca cambios, avances en la obra del Señor y el ministerio que ha recibido de parte de Dios. Estamos esperando que nuestros servicios no sean los mismos. Estamos esperando que el Señor haga algo poderoso en cada uno de nuestros servicios. ¿Y quién cree usted que es responsable para que Dios se mueva? Porque Dios ya está. Cada uno de nosotros somos responsables para que Dios se mueva, para que sea diferente cada uno de nuestros servicios. Nunca el discípulo vive del pasado, sino que sus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. El creyente busca que lo animen. El discípulo siempre procura animar. Y lamentablemente en muchas congregaciones hay personas que están buscando experiencias, que lo animen, que lo llenen, que los levanten de ánimo. Y cuando en la iglesia no están, ya no se llenan de esas expectativas. Buscan otra, brincando de acá para allá, son nómadas cristianos, buscando no sé qué. ¿Qué? No hay iglesia perfecta, mi hermano. Usted puede cambiar cuantas iglesias quiera. ¿Se va a sentir cómodo con la alabanza? Quizás sí. ¿Se va a sentir cómodo con las predicaciones? Quizás sí. ¿Se va a sentir cómodo con un montón de otras cosas? Sí, pero igual sigue siendo una iglesia imperfecta. Y al poco tiempo también se va a cambiar, se va a cansar de ciertas cosas. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es mi interior, lo que yo siento, dónde estoy, cómo yo me siento donde estoy. No es que me tienen que dar y dar y dar y dar todo el tiempo para llenar mis expectativas. Mientras que el discípulo es una fuente de gozo y paz en el Señor y nunca depende de las circunstancias. El creyente espera que le asignen tareas para servir. En otras palabras, están como aquel empleado que se le dice algo y cuando termina pregunta, ¿y ahora qué hago? Mientras que el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Hay 3 cosas que el discípulo hace. Identifica las necesidades, ve que no falte nada y que todo esté en orden. Cuando nosotros llegamos aquí a la mañana, hay que poner varias cosas. Tiene que estar el alfolí, tienen que estar los Kleenex, tiene que estar el agua debajo del púlpito, sí está. Tienen que estar los boletines. Los ujieres tienen que estar atentos de que nada falte. Los ujieres están ahí atrás y le dan el boletín a las personas, pero ellos son centinelas también. Ellos tienen que estar observando si la reunión está tranquila o si hay algo que está distorsionando la reunión. ¿Quiénes son los que están estacionando acá al lado? Recién entrábamos y había una persona de la iglesia de enfrente estacionando aquí. A ellos se les hace fácil, ven lugares y vienen y estacionan. Pero una de las hermanas, que hoy no le tocó ser de ujier, pero que es parte de los ujieres, supo cómo decirle que este no era el lugar donde tenía que estacionar, sino que tenía que ir a su iglesia a estacionar, que es la iglesia de enfrente. O sea, aunque a mí no me toque ese día servir, yo ya sé cuáles son las condiciones y yo tengo que estar atento de la casa de papá, qué es lo que está pasando. El año pasado, o hace más de un año, nosotros estábamos aquí en el servicio, estábamos alabando, estábamos adorando al Señor y había personas encargadas en robar el aire acondicionado ahí afuera. ¿Qué les habrá molestado? Yo no lo sé, porque ahí estaban las herramientas, las habían dejado. Entonces no podemos estar acá, ay sí, estar en las nubes y alabando al Señor. No, tenemos que estar atentos y vigilantes. Porque cuando no estamos atentos y vigilantes, el enemigo viene a robarnos las cosas.
viene a destruir. Y esta es la casa de papá y usted está dando en el alfolí y usted tiene que estar preocupado que no se gaste el dinero siempre en las mismas cosas. Usa los dones que Dios le ha dado para llenar esas necesidades. No espera que otro lo haga. ¿Cuáles son los dones que tenemos? Todos tenemos dones. No me diga yo soy nuevo, porque eso no es verdad. Usted tiene un don. No me diga, ay, no, es que yo ahora... No, usted tiene un don. Se capacita para darle a Dios el servicio que Él merece. Busca información que le conduzca a un servicio más excelente a Dios. El discípulo no necesita de cargos eclesiásticos para servir a Dios. No necesita nombramientos. El creyente murmura y reclama. Si usted escucha a alguien murmurar y reclamar, ya sabe que no es un discípulo, es un creyente. Fácil distinguir. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Uno de los pecados que más daño ha causado a la iglesia en todos los tiempos es y ha sido el pecado de la murmuración y del chisme. Y venga a escuchar la semana que viene a las 9 de la mañana cómo descubrir la murmuración. El discípulo debe estar comprometido a nunca hablar de nadie a menos que esté presente la persona. Entonces eso ya no es chisme. Y si la persona no está, no adulemos nuestros oídos y levantemos las antenas para escuchar mejor. ¿Sabes qué? Me estás contando algo que la persona no está presente. Lo lamento, pero no voy a ser parte. Sencillo, fácil es cortar los chismes. Por tal motivo el corazón del Señor no fue a ser creyentes, sino más bien discípulos. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20 dice: id y haced discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando un creyente se convierte en discípulo, el número de discípulos aumenta en gran manera. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Notemos que no dice el número de creyentes que aumentaba en gran manera, dice el número de discípulos. El número de los discípulos aumentaba en gran manera que hasta los sacerdotes obedecían a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque el discípulo hace más creyente para que estos se conviertan en discípulos. 3 características de un discípulo. Existen 3 tipos de fruto y todo discípulo se debe caracterizar por los frutos para el Señor. Dice, por sus frutos los conoceréis. Usted me puede hablar a mí maravillas de Dios. Usted me puede recitar la Biblia de tapa a tapa de memoria. Pero yo tengo que ver sus frutos para conocer realmente quién es. Usted tiene que ver mis frutos para ver realmente quién yo soy. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted siembra un árbol de frutas, ¿para qué lo siembra? ¿Para qué lo siembra? Para tener frutas, sí, claro, exacto. Me imagino que lo siembra usted con 2 objetivos. Uno para que le dé sombra, ¿o no? ¿Sí? Otro para que le dé frutos. Ahora, este árbol que usted sembró no le da el fruto que usted estaba esperando. ¿Qué hará usted con aquel árbol? ¿Qué va a hacer con ese árbol?
Algunos los van a desplantar y los van a devolver porque no les dio fruto, ¿verdad? Lo regresan. ¿Qué hace? Y no da fruto tampoco. ¿Y qué va a hacer? Lo deja para sombra y con eso usted ya quedó conforme. No, si yo planté un árbol de fruta es porque quiero comer la fruta de ese árbol. Si no estamos dando testimonio de que somos discípulos de Cristo y no estamos trayendo almas para Cristo, es muy posible que seamos cortados. Frutos de almas para Dios. Dios viene siendo como un agricultor que está esperando buena cosecha. Dios está esperando de nosotros resultados. Por eso nos encomendó el reino de los cielos. No nos encomendó el reino de los cielos para que lo guardemos para nosotros nada más, sino para publicar, ir y hacer discípulos a las naciones, dice. No dice guárdatelo para ti. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Sí, estamos familiarizados. El Señor se enojó mucho con aquel que había dado un talento, que lo escondió y no lo multiplicó. ¿Cuántos tenemos talentos? Todos. ¿Cuántos los tenemos escondidos? Esa es la cuestión. ¿Cuántos hemos multiplicado los talentos? ¿Tenemos tantas justificaciones nosotros cuando se trata de la obra de Dios, hermanos? Muchas. Ay, es que mis hijos son pequeños y no puedo. Ay, que usted no sabe. Cuando nosotros conocimos al Señor, mis hijos tenían 5 y 6 años. Y siempre fuimos activos en la iglesia. Nuestros hijos nunca fueron de impedimento para servir al Señor. Nosotros vivíamos en Canyon Country y servíamos en una iglesia en Panorama City. ¿Usted sabe la distancia? La misma distancia que tenemos de casa aquí a la iglesia ahora. Y cuando teníamos un evento, hermanos, nos íbamos a la mañana temprano. Nos llevábamos la ropa para cambiarnos ahí y preparábamos el evento para 500, 600 personas. Poner plato, poner mesas, poner servilletas, poner tenedores, poner todos los cubiertos. Y nuestros hijos estaban ahí con nosotros. Nunca fueron un impedimento ellos, pero ahora parece que los chicos son un cáncer. Es un impedimento. La hermana Terry, cuando nosotros llegamos aquí, ella ya estaba casada, pero no tenía hijos. Al poco tiempo ella quedó embarazada de Francesca. Ustedes la conocieron. Francesca nunca fue un impedimento para que Terry sirviera en la obra. Ella venía con sus bolsas, con sus biberones, con sus pañales, estaba en todos los servicios, no faltaba en ninguno, tanto sea entre semana, tanto sea reuniones de líderes, tanto sea preparación de líderes y tanto sea lo que era guardería, porque estaba en guardería ella y atendía a los niños de guardería. Y los niños fueron creciendo aquí, entre medio de las bancas. Después Francesca creció un poquito y quedó embarazada de Sierra. Ya eran 2. Había que traer 2 bolsos. Había que traer biberones. Y ella trabajaba full time y tenía su casa, su esposo y sus hijas. Pero yo nunca vi y nunca escuché que ella se quejara de que sus hijas fueran un impedimento para servir al Señor. Así con sus hijas en brazos, con sus hijas dormidas, ella igual venía y servía en todos los servicios. Pero hoy parece que las cosas cambiaron. Frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanzas, contra tales cosas no hay ley. Siempre ha sido el deseo de Dios que cada uno de nosotros llevemos frutos. Dios entregó a Adán y Eva un mandamiento y este era de fructificar y multiplicar. Yo creo que este mandamiento no ha cambiado.
sigue vigente en el día de hoy. El gozo del buen discípulo es llevar muchos frutos para el Señor. El deseo del Señor es que su palabra corra y sea glorificada y que nosotros nos multipliquemos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar.